Seguimos con este gran estudio del libro de Mateo. Ahora vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14 al versículo 15. Después de haber estudiado la oración en el capítulo 6, los primeros versículos, ahora vamos a hacer un énfasis que interesantemente Jesús como que puso un postdata después de la oración, después de enseñar a los discípulos de cómo orar. Aquí es donde explica una declaración sobre el perdón que mencionó en el versículo 12 dentro de la oración. Se adjunta después de que terminó primero la oración, una cláusula que era de gran importancia, era indispensable, que es la importancia de perdonar. Cuando enseñó la oración, mencionó algo en el versículo 12, pero ahora quiere sobre todo enfatizar este aspecto, y es por eso que no lo quería incluir dentro de la enseñanza de la oración, pero quería ponerlo aparte, ya que Jesús lo mencionó como una cláusula específica. El perdón se declara en cada uno de estos dos versículos, primero de una forma negativa y después de una forma positiva en el versículo 14 y en el versículo 15. Así que vamos a Mateo capítulo 6, del 14 al 15, que dice: Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. En estos dos versículos vemos que el primer versículo 14 inicia de una forma positiva, lo hace de una afirmación positiva. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Es decir, si tú haces esto, esto va a ocurrir contigo. Ciertamente, no parece extraño que presumiésemos de hacer de nuestra propia compasión o forma de perdonar hacia los demás el modelo y la medida de compasión de Dios hacia nosotros. Pero Jesús quiere enseñar a sus discípulos que sería en vano esperar misericordia de las manos de Dios si es que tú no muestras misericordia a otra persona, si tú no ejerces esa misericordia a tu semejante. Con esta condición y solo con esta podemos esperar ser aceptados con Él en el día del juicio. Un paralelo de la forma positiva aparece en Marcos capítulo 11, 25 y dice: Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. La palabra griega traducida como transgresiones literalmente significa la acción de ir más allá o sobrepasar alguna frontera o límite. Eso es literalmente lo que significa la palabra transgresión. Y transgresiones se encuentra en Mateo solo en estos dos versículos, interesantemente. Ahora, una sola vez en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25, y Pablo, como pueden ver, lo usa constantemente esta palabra de transgresiones. El contexto indica definitivamente que transgresiones es un pecado contra alguien. Transgresiones es decir que la gente comete, por decir un mal o algo que alguien hace para dañar a otra persona, que es una falta directa a la persona. Vale la pena recalcar que en el versículo, cuando dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, la palabra hombres, por supuesto, es bastante general, tiene una referencia a gente, no se especifica únicamente que tienes que perdonar a los hombres y a las mujeres no las vas a perdonar. Es en término general de hombres que se utilizaba en este sentido. Ahora, vivimos ahora en una cultura que cada uno está definiendo género, hombre, mujer, y él, ella y estos, y se llama término general. Así que para que no exista una confusión a este absurdo que vemos en la actualidad. Pero el otorgar perdón a quien nos ha lastimado profundamente no es algo que sea fácil para nosotros. Muchos de nosotros de alguna u otra forma hemos sufrido tal vez la decepción de alguien, tal vez una puñalada de alguien que hemos confiado demasiado, y el perdonar realmente duele. Nuestros sentidos de amor propio, de orgullo, de justicia, nos llama a la retribución, nos llama a la venganza en cierto sentido, pero especialmente cuando alguien hace algo a alguien que amamos. Es ahí donde nos cuesta muchísimo el perdonar, porque sentimos ese dolor y queremos que se haga justicia. Pero Jesús lo espera de su pueblo. Jesús está predicando y puso esta cláusula de énfasis que espera que esto sea una acción para aquellos que han sido redimidos por Él.
En el versículo 11 de la oración de los discípulos, que lo entendemos por el Padre Nuestro, dice, y perdona nuestras deudas. El afirmar que esta declaración reconoce de vital importancia reconocer el peso del pecado. Una ofensa contra Dios exige expiación por nuestras transgresiones. ¿Qué quiero decir con expiación con nuestras transgresiones? Expiación significa el hecho de poder cubrir la paga de algo que se debe. Transgresiones es el hecho cuando alguien fue mucho más allá, la falta de alguien que alguien cometió. Como el deudor en manos del acreedor, así es el pecado en manos de Dios. Cuando tú cometes una falta, debes algo, por ende tienes que pagar aquella deuda. Esa sería más o menos la terminología. Esta idea de ponerse de acuerdo con nuestro adversario rápidamente en caso de que nos impusiera una sentencia es una advertencia que nos muestra la urgencia necesidad de buscar el perdón. Es decir, que cuando nosotros cometemos una falta a alguien, debemos de tener esa urgencia de tratar de buscar esa restitución, buscar ese perdón de aquella persona. En Mateo capítulo 5, 25 al 26 menciona, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, este concepto de rendir cuentas prontamente aparece una y otra vez en las enseñanzas subsiguientes de nuestro Señor. La parábola del acreedor y sus dos deudores que vemos en Lucas, capítulo 7, 41, y en la parábola del deudor despiadado en Mateo 18, 23, muestra y una vez constantemente la importancia de poner atención al buscar el perdón, la restitución. Cuando alguien infringe un crimen, tiene que buscarse inmediatamente una restitución de la situación. Jesús nos enseña de la manera más enfática concebible a considerar esta visión del pecado como primera y fundamental. El perdón es crucial, el perdón es importante. El buscar y pedir perdón nos dirige a buscar la eliminación del disgusto de Dios contra nosotros debido al pecado. El perdón es elemental dentro de nuestra fe, tanto el recibirlo como el otorgarlo. Es muy importante. El perdón de los pecados por parte de Dios no se basa en que uno perdone a los demás. Debo declarar el hecho de que este versículo, cuando lo leemos, cae a pensar el hecho, bueno, entonces, si es que yo perdono a alguien, significa que Dios me va a perdonar a mí. El perdón de un cristiano se basa al darse cuenta que ha sido perdonado. Debemos aclarar este punto para que no exista esta confusión de que, bueno, es decir, que una obra de perdón hace que Dios me perdone a mí. Entonces caería el hecho de que la salvación viene a ser por el hecho de que el perdón que yo hago. Entonces esto no viene a ser de esta forma, porque claramente en Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. No se trata del hecho de que el perdón que Dios nos da depende del perdón que nosotros damos. Eso se sobreentiende por el hecho de que nosotros ya hemos recibido ese perdón. Tenemos la capacidad de perdonar. No es el acto de perdonar que merezca una recompensa eterna, sino que es evidencia de que la gracia de Dios está obrando en las personas que han sido perdonadas. Y que esta misma gracia le traerá perdón a su debido tiempo. Nosotros no podemos dar algo que nosotros no tengamos. Nosotros recibimos ese perdón de Dios, por ende, podemos otorgar ese perdón de Dios. Este es el énfasis que está queriendo dar aquí. Debemos perdonar como esperamos ser perdonados. Por lo tanto, no solo se debe guardar malicia ni mediar venganza, sino en que se debe de reprochar a nuestro agresor las injurias que nos ha hecho. O sea, es decir, que cuando nosotros fuimos lastimados, lo que viene inmediatamente a nuestra mente es esa ira, ese enojo de querer hacer pagar con venganza a esa persona. Y es natural el hecho de que nosotros sintamos eso. Pero nosotros no tenemos que dejarnos llevar por nuestras emociones. No te dejes llevar por el corazón. Una y otra vez las Escrituras mencionan constantemente, no te dejes llevar por tu corazón. Guarda tu corazón, porque del corazón producen fuentes de manantiales para el pecado. Así que no le hagan caso a Disneyland. No le hagan caso a las películas de Disney, diciendo, sigue tu corazón. No, al contrario, pon tu corazón aparte.
Tampoco debemos regocijarnos de cualquier daño que le suceda a aquella persona que nos ha lastimado, sino que de alguna forma tal vez incluso ayudarle a esa persona que nos ha lastimado. Ese sería un carácter que se asemeja muchísimo al de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que Él ha hecho con nosotros. Cuando nosotros menos lo merecíamos, Él nos bendijo. Incluso cuando antes de conocerlo nosotros lo odiábamos, haciendo las cosas que Él nos pedía, lo contrario, Él nos proveyó con vida, con salud, con comida, con todo lo que necesitábamos. Siendo nosotros enemigos de Dios, Él nos bendijo. Y ese es el carácter que nosotros tenemos de reflejar para aquella persona que nos hace daño. Ahora, si es que esta persona que nos hizo daño está pidiendo perdón, es de nosotros piadosamente entregarle ese perdón. Si se arrepiente y desea volver en una relación, con sabiduría, con prudencia, debemos construir la relación prudentemente con esa persona. Ahora es entendible que cuando alguien te hace daño, te lastima, le otorgamos ese perdón, no por el hecho de que sea un sentimiento el hacerlo, sino porque esto es un deber como cristiano en hacerlo. Cuando otorgamos ese perdón, perdonamos al individuo, pero obviamente hay un puente de confianza que se tiene que construir. Y quiero aclarar esa diferencia. El otorgar el perdón no significa que tengamos que confiar inmediatamente a la persona. Podemos perdonar, es decir, que no vamos a traer esa deuda de recuerdo nuevamente de la agresión, pero ese puente de reconstrucción de confianza va a tener que ser construido de lado y lado. Que la otra persona comience a construir ese puente. Recuerdan claramente ese ejemplo que les di. Si es que, digamos, por ejemplo, digamos que yo le pido a Carlos, Carlos le pido que me preste unos $500. Y él me presta $500. Pero yo no tengo cómo pagarle esos $500. Y de pronto, Carlos, en su bondad, me perdona esos $500. El perdón significa el hecho de que Él ya no me va a volver a traer esa cuenta de $500. Yo no tengo que regresarle ese dinero porque Él ha perdonado esa deuda. Ahora, Él me ha perdonado. Ya no existe más ese reproche de parte de Carlos. Pero si es que yo regreso y le pido, Carlos, ¿me puedes prestar unos $200? Ahora, espero que Carlos sea prudente y no me preste esos $200, sino que me ayude a cómo conseguir esos $200 de otra forma. Pero en ese proceso, si comienzo a demostrarle mi fidelidad en cómo manejar dinero, estoy construyendo ese puente de confianza con él, hasta que llega un punto en que ella puede confiar nuevamente en mí, que si es que yo le pediría unos $100, él tendría esa seguridad, porque me has demostrado que eres bueno manejando el dinero, que ya eres un buen administrador, te puedo prestar esos $100 y yo le regreso esos $100. ¿Por qué? Porque ya se dio ese puente de confianza, ya existió esa sabiduría en el proceso. Entonces quiero que entiendan esa diferencia entre perdonar y confiar. Se puede perdonar fácilmente a alguien, pero la puerta de confianza se tiene que construir de parte y parte, de lado y lado. Entonces, basado en esto, algo crucial que debemos entender es el hecho de que el perdón no es un sentimiento. Muchos se equivocan al analizar de que el perdón es algo que, no me siento listo para perdonar. Pero bíblicamente hablando, el perdón no es un sentimiento. El perdón es un acto voluntario de obediencia que refleja el Evangelio. No se trata de esperar el momento donde tú te sientas a gusto para perdonar a alguien, sino se trata en el hecho de obedecer a Dios que te pide que perdones a alguien. El perdón, al igual que el amor, no es un sentimiento. Eso es algo que lamentablemente el mundo ha aprendido y está equivocado. El amor es un acto de buscar el beneficio de la otra persona a pesar de que no recibas nada al respecto. ¿Por qué? Porque ese fue el ejemplo que Dios nos dio. El perdón es otorgar libremente el cancelar la deuda que se nos ha dado. No porque lo sintamos, sino porque es un acto que es exactamente lo mismo que Dios hizo con nosotros. Dios no se sintió con ganas de
perdonarnos, por ponerlo de esa forma. Cuando leemos a Jesús en el jardín de Getsemaní, vemos que Él emotivamente quería pasar por alto esa copa, pero después dijo que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, Padre. Demuestra claramente que no es basado en sus emociones, sino es basado en obediencia. Entonces el perdón que tenemos que otorgar a alguien tiene que ser basado en obediencia a Dios. No porque la persona se lo merezca, no porque el individuo que te causó daño se merezca ese perdón, sino porque Dios Todopoderoso que te otorgó ese perdón, se lo merece. Y cuando entregas ese perdón a aquel individuo que te hizo daño, estás glorificando a Dios. Que el individuo sea beneficiado por eso es cuestión secundaria. Que el individuo tome incluso abuso de ese perdón que le otorgues, es cuestión de él con Dios, no tuyo. Tú solo otorgas ese perdón en obediencia a Dios, glorificando a Dios. Versículo 15. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Cuando leemos este versículo, solo este versículo puede causar muchísima confusión teológica en el proceso. Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras transgresiones. Nuevamente, vienes a pensar, es decir que ¿acaso nuestra salvación está siendo condicionada por nuestra forma de perdonar a otros? Aquí es la regla principal. Nunca leas un versículo. Nunca leas un versículo. Porque el sacar un versículo fuera de su contexto va a traer un pretexto muy equivocado. Siempre hay que analizar en el contexto todo lo que lees en la Biblia. Porque es fácil tomar un versículo y hacer decir la Biblia cosas que ni siquiera significa. Por eso que cuando lees un versículo y suena como en este caso, bien confuso, entonces quiere decir que la salvación es condicional. Que depende si es que yo perdono a alguien, si Dios me va a perdonar a mí. Pero cuando analizamos el contexto, no solamente del pasaje, sino el contexto del libro, y no solamente el contexto del libro, sino el contexto bíblico, te vas a dar cuenta que existe un balance apropiado que te explica el porqué de las cosas. Este tema ha sido una fructífera fuente de controversia en la iglesia, todo según el sentido de que anexamos la palabra condición. Vale la pena aclarar que la salvación no es condicional. Es una forma de un pacto, si lo ponemos en una comparación del Antiguo Testamento, ahí era condicional. Cuando Dios tuvo un convenio con el pueblo del Antiguo Testamento, existía una condición de que si ustedes hacían esto, yo los bendecía. Y si ustedes no hacían esto, los iba a maldecir. Y es por eso que pasaron al exilio. ¿Se recuerdan? Y al leer todo el Antiguo Testamento existe esa relación de condición, pero en el Nuevo Testamento no existe esa condición. Hay quienes piensan que Dios se compromete al darnos el cielo si hacemos buenas obras y que cuando hayamos realizado estas buenas obras podamos reclamar el cielo como una deuda. Pero esto es equivocado. El cielo no se gana por nuestros méritos. ¿Por qué? Porque nuestros méritos no pueden borrar nuestros pecados. No importa la cantidad de cosas buenas que tú hagas, nada de esto puede borrar nuestros pecados. El problema que existe en toda la humanidad para poder entrar en presencia de Dios es el hecho de que ninguno de nosotros somos perfectos y ninguno de nosotros tenemos un récord criminal que sea limpio. Y esas son las dos características que necesitamos para ir al cielo. Ser perfectos y que nuestro récord criminal esté completamente limpio. No hay ningún ser humano en la historia de la humanidad que pueda cumplir estos requerimientos. Por ende, cada ser humano tendría que ser enviado al infierno para ser castigado por el Dios santo, justo y poderoso. Y si Dios enviaría a cada ser humano al infierno, todos los ángeles estarían aplaudiendo al Dios santo y poderoso por ejercer su justicia. Entendiendo esto, el afirmar que la salvación es condicional en cualquier sentido vendría a anular por completo el Evangelio de Jesucristo. La salvación sería entonces por obras, sino por gracia, si pensaríamos que tenemos que perdonar a alguien para que Dios nos perdone. Pueden entender el problema que existe al tomar solo ese versículo y el tratar de imponer una doctrina en ese versículo. En Efesios 2, del 8 al 10, dice, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
Ahora, me encanta continuar con este pasaje porque usualmente siempre citamos este versículo, Efesios 2, del 8 al 9, y lo dejamos ahí solo para enfocar de que la salvación no es por obras, pero a mí me gusta añadir lo que continúa en el versículo 10, que dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, te puedes dar cuenta que nosotros no somos salvos por las obras que nosotros hacemos, pero al ser salvos, gracias al trabajo culminado de Jesucristo, hemos sido salvos ¿para qué? Para hacer buenas obras. ¿Entiendes la diferencia? Las obras no te salvan. Cristo es el que te salva. Y te salva ¿para qué? Para que puedas hacer buenas obras. Y aquí es la diferencia. El perdonar es hacer buenas obras. Son términos que fueron establecidos para nosotros por Jesucristo. El perdonar es algo que hemos sido llamados a hacer. Por lo tanto, deberíamos referir el honor de nuestra salvación a Él y aceptar nuestra recompensa como la compra de su sangre. Porque aunque la adquisición de los términos puede ser un acto, el cumplimiento de ellos debe ser nuestro. Y cuando lo hemos cumplido, debemos de glorificar a Dios en el proceso. Si es que Dios te pide que hagas algo, que seas obediente, considera esto. Dios te está bendiciendo con la capacidad de poder hacer buenas obras. Y cuando tú las haces, lo natural es el hecho de que nosotros queramos decir, mira, lo hice bien, ¿verdad? Me saco aquí mis 5 estrellas por lo que hice. Pero debes entender que cuando fuiste salvo, el hecho de que puedas hacer buenas obras, no pudiste hacerlo por tu propia cuenta. Tu naturaleza fue cambiada. Todo tu ser, mentalidad, cosmovisión fue cambiado. Es decir, que cuando tú naciste nuevamente, todo tu ser fue cambiado nuevamente, gracias al trabajo culminado de Jesucristo. Por ende, todo lo que tú haces es gracias a lo que Él hizo por ti y gracias a la transformación que está haciendo en ti. Todo lo que tú haces es para la gloria de Dios. Y el perdonar demuestra que tú has sido redimido, que tú has sido transformado. Pero por el Evangelio queda excluida toda la gloria. Y por lo tanto la salvación no puede ser condicional en la forma en que perdonamos a otros me puede salvar. Puedes darte cuenta el por qué el versículo puede ser tergiversado, pero al entenderlo en el contexto bíblico tiene otro significado. Incluso para aclararlo mucho más, quiero que vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19. Y menciona, Romanos 3, 19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, pero que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, puesto por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, porque cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados, ¿qué dice aquí? Gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por parte de su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él quien justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los juicios solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos.
¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Claramente, bajo ningún momento nuestro Señor señala aquí que nuestro ejercicio del perdón hacia nuestros semejantes ofensores es el fundamento propio del perdón de Dios hacia nosotros. Toda su enseñanza, de hecho, como toda la Escritura, enseña lo contrario de esto. La salvación es por la gracia que Dios ha hecho para nosotros. Dios inició nuestra reconciliación en base a su trabajo culminado en la cruz para nosotros. No se trata de nuestra religiosidad, no se trata de nuestras obras, no se trata de cuántas veces vengas a la iglesia, o a veces no vengas. Se trata única y exclusivamente de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y quiero volver a reafirmar este punto. Romanos 5, 6 al 11, porque mientras aún éramos débiles, en su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y esto también me gustaría enfatizar. Cuando alguien te dice que eres salvo, ¿de quién eres salvo o de qué eres salvo? Muchos llegan a la conclusión, bueno, eres salvo del infierno, eres salvo del pecado, pero en realidad eres salvo de Dios, porque es Dios el que castiga el pecado. Y esto es lo increíble, por el hecho de que es Dios el que te salva por medio de Él, que es su Hijo Jesucristo. Dios te salva de Él mismo, presentándote a su Hijo Jesucristo y todo aquel que confía en Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Nadie se puede razonablemente imaginarse uno a sí mismo como el objeto del perdón divino, si es deliberada y habitualmente implacable con sus semejantes. ¿Cómo podrías ser tú ese objeto del perdón cuando tú eres implacable con otros? Si es que tomamos ese versículo acerca del perdón y si no perdonamos a alguien, una de dos: ¿o realmente no tienes una naturaleza transformada para poder perdonar a alguien? Y es por eso que no lo haces. O dos, estás siendo desobediente a Dios al no perdonar cuando Él te pide que lo hagas. Pero gracias a la convicción que tienes del Espíritu Santo, tal vez al escuchar este mensaje, te das dando cuenta que debes de perdonar a aquella persona que está en tu mente en este momento. Que tienes que hacerlo. No porque la persona se lo merezca, sino porque Cristo se lo merece. Se merece ser glorificado por esa acción de perdón que tú recibiste y que tú la reflejes a la otra persona. La salvación es condicional en una forma de conexión inseparable, por ponerlo de esta forma. Dios ha enseñado los medios así como el fin. El medio es Jesucristo y el fin es de glorificarlo con obras, por ponerlo de esta forma. Dios te salva para hacer buenas obras. Es una conexión. Las obligaciones que están sobre nosotros son indispensables. Una persona que actúa en obras es porque ha sido renovada y transformada. ¿Y en qué me baso esto? Si lees en Santiago 2:17 menciona, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta es una predicación que también es muy mal entendida, pero si entiendes en el contexto bíblico tiene sentido, porque Santiago está escribiendo ¿a quién? A cristianos. Y está aclarando a estos cristianos, si quieres darte cuenta quiénes en tu grupo realmente son salvos, date cuenta que aquella persona que ha sido transformada va a demostrar esa transformación por medio de obras. Y si es que ves a esa persona que dice haber sido transformada, pero no ves ninguna obra en el proceso, deberías de considerar que tal vez esa persona no ha sido transformada.
Entonces, viene a ser un caso de obediencia. Jesús está diciendo que la falta en perdón a otros es demostración de que no han experimentado el toque salvador de Dios o son desobedientes. Como hijos de Dios tenemos el privilegio de pedir y esperar el perdón diario de nuestras faltas diarias y nuestra absolución final. Y esta relación con nuestro Padre motiva nuestra conciencia de una disposición de perdonar a nuestros semejantes. Porque si tú recuerdas que cuando pides el pan nuestro de cada día, pides acerca de eso que necesitas diariamente con respecto a alimentar tu cuerpo, provisión natural de tu cuerpo, pero también considera que Él te está perdonando diariamente todo lo que tú haces. Porque el momento que llegas a Cristo no significa que tú de aquí en adelante dejas de pecar. No, continúas cayendo. No de la misma frecuencia, no en los mismos pecados. ¿Por qué? Porque estás en un proceso de santificación que estás creciendo en el proceso. Pero seguimos pecando. ¿Y Dios qué es lo que hace? Nos sigue perdonando. De la misma forma que recibimos ese perdón, otorgamos ese perdón. En Marcos 11, 25, 26, y cuando estéis orando, perdonad si tienen algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Dios ve su propia imagen reflejada en sus hijos perdonadores. Pero pedir a Dios lo que nosotros mismos negamos a los hombres sería como insultarlo. ¿Cómo es posible que tú me pidas perdón cuando tú no estás perdonando a tu esposo o a tu esposa? Cuando tú no estás perdonando a tu prójimo, a aquella persona que te hizo daño. Nuestro Señor pone tanto énfasis en esto con el propósito de asegurarnos solemnemente que el divino procedimiento de este asunto del perdón que recibimos será exactamente el mismo que otorgamos. La misma cantidad de perdón que tú recibes es la misma cantidad de perdón que tú tienes que ejercer. Y es más, Dios te está perdonando por mucho más de lo que esta persona te ha hecho. El ejercitar el perdón considera la cantidad de deudas que tú tienes para con Dios y la deuda que la persona que te hizo tiene contigo. Si ejercitamos esta gracia del perdón por motivos apropiados de una manera adecuada, será una clara evidencia de que somos renovados en el espíritu de nuestras mentes, de que Dios realmente está trabajando en ti, de que existe un cambio en tu vida, porque estás dando algo que realmente valoras, que valoras ese perdón de Dios. El espíritu perdonador del que estamos hablando debe proceder de un sentido de nuestra absoluta indignidad y el reconocimiento de la deuda que nos ha sido perdonada. El darte cuenta del peso que tienes en contraste del peso que alguien te pone. Por ponerlo de esta forma, digamos que durante el día, y mencionado este ejemplo, has pecado unas 10 veces al día. Al año son 3.650 crímenes. Y eso multiplicado por tu edad, y aquella persona que no pagó el teléfono también, es otro pecado. Imagínate la cantidad de pecados multiplicado por tu edad. Son más de 100,000 crímenes o 200,000 crímenes si montamos más de 10 pecados al día. Y Dios te perdona todo eso. ¿Con qué cara vamos a ir ante Dios? Decirle, yo no puedo perdonar a aquella persona que me hizo un solo pecado contra mí. Cuando tú tenías más de 100,000, tú no puedes perdonar a aquella persona que te hizo uno. Considera el peso, la gravedad de lo que Dios te ha perdonado en contraste del peso y la gravedad de aquella persona que te ha lastimado. Debe proceder de un sentido de amor y gratitud hacia nuestro Señor y Salvador, de un deseo de honrarlo siguiendo sus pasos y andando como Él anduvo. Es razonable, pues, que tal persona poseída de tal humildad, tal fe, tal amor, tal paciencia, tal abnegación y tal forma de obediencia sea perdonada por su Dios. Hay una correspondencia perfecta
entre lo que recibe y lo que da a otra persona. La repetición sirve para subrayar la profunda importancia de que la comunidad de sus discípulos. Jesús menciona estos pasajes acerca del perdón dentro de la oración. Al final de la oración añade esta cláusula para específicamente hacerle caer en cuenta a sus discípulos que debe de existir una comunidad dentro de aquellos que son sus seguidores, de aquellos que son llamados cristianos. El perdón tiene que ser inmediato. El perdón tiene que ser dado cuando se da el daño en ese momento. Sé que va a costar, sé que es algo que humanamente no es natural, pero entre hermanos y hermanas en Cristo, esto es algo que tiene que ser un énfasis. Salmo 66, 18 menciona: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Cuando tengo algo en contra de mi hermano, cuando tengo algo en contra de alguien, aquella persona que me ha lastimado, y tengo ese rencor contra esa persona, ¿con qué cara voy a ir a Dios? Decir: Señor, te alabo, eres lo mejor de mi vida, aquí estoy para servirte, lo que tú quieras, yo voy a hacerlo. Y tienes todavía este resentimiento con aquella persona, que este hermano, que esta hermana en Cristo. Realmente no funciona. Pero por otro lado, una persona de espíritu que no perdona muestra sin lugar a dudas, que no se humilla en absoluto ante sus propios pecados. Porque exalta el pecado de la persona que le hicieron, pero minimiza los pecados que éste ha cometido en contra de Dios. Realmente tiene una percepción equivocada acerca de sí mismo. Si tuviera la debida conciencia de la culpa que causa las transgresiones, no se sentiría dispuesto a arrojar la primera piedra a los demás, ni le retendría el perdón a los transgresores de otros, cuando sabe cuántas transgresiones él ha hecho en contra de Dios. Para ser más claros, vayamos a Mateo, vamos a adelantarnos a Mateo capítulo 18. Y este es un perfecto ejemplo bíblico que podemos leer. Mateo 18, 23. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Haciendo un equivalente en la actualidad, estamos hablando como que millones de dólares, más o menos, bastante. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó, y le perdonó la deuda. Tú esperarías que esta persona estaría realmente llena de gratitud, con una visión a la vida completamente diferente, sabiendo que su Señor le perdonó una deuda que él no podía pagar, que era imposible para él pagar. Pero la historia tristemente es diferente, el versículo 28. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. En contraste, realmente era una miseria lo que le debía. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que me debes. ¿Puedes entender la actitud de este individuo al ser tan osado y al decirle a esta persona: paga lo que me debes, cuando le fue perdonado una deuda impresionante? ¿Qué arrogancia o qué ceguera espiritual acerca de lo que ocurrió en su vida? 29. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vinieron sus consiervos lo que había pasado, cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido con tu consiervo, así como yo me compadecí delante de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y considera que está diciendo a su hermano. Y eso es algo que ni siquiera tendría que considerarse dentro del cuerpo de Cristo. El tener conflictos dentro de la iglesia es algo que nunca debería de ocurrir. Pero el enemigo es tan astuto que crea divisiones dentro de las iglesias, dentro de hermanos, creando confusiones de alguna u otra forma, creando esas diferencias de unos con otros. Que a veces cuando hablamos con hermanos que están yendo a otras iglesias, los consideramos como que estuvieran yendo a otra pandilla, así como que no, tú estás en otro lugar. Cuando somos hermanos. Y eso es algo que no se debería dar. Entendiendo la gravedad de que nosotros hemos sido perdonados de un Dios que ha sido tan misericordioso por la gravedad de nuestros pecados, nosotros no tendríamos cara para retener el perdón a alguien más, considerando la deuda que teníamos. Si los miembros de la familia no se llevan bien unos con otros, ¿cómo pueden pretender tener una relación correcta con el Padre? El énfasis en 1 de Juan 4 es que mostráramos nuestro amor a Dios amándonos unos a nosotros, como hermanos. Cuando nos perdonamos unos a otros, no nos estamos ganando el derecho a la oración, sino el privilegio de la oración, que es nuestra relación de Padre. En Romanos 8:15 menciona, pues, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestro amor, nuestra relación, nuestro convivio, eso es lo que demuestra que realmente tenemos ese amor de Dios. El perdón pertenece al asunto de comunión. Si no estoy en comunión con Dios, no puedo orar con eficacia. Si tengo un conflicto con un hermano o hermana en Cristo, no puedo acercarme a Dios y pedirle algo. Tengo que arreglar mis cuentas con alguien. Cualquier conflicto que alguien tenga conmigo. Si es que alguien tiene algún conflicto contigo y si es que dudas al respecto, no dudes en acercarte y preguntar. Ay, disculpa, creo que hay algo que veo que tu forma de ser ha cambiado conmigo. Tal vez hice algo malo, alguna situación aquí. A pesar de que tu conciencia esté tranquila, lo que quieres es establecer una buena relación entre hermanos y hermanas. Ahora, si es que esta persona te está viendo mal, te ve los peros, quiere buscar la quinta pata al gato, por decir la quinta cola al gato, como sea que sea, y quiere buscarte cualquier pretexto, bueno, es decirle, ¿sabes qué? Mi intención nunca fue esa, pero si es que es la percepción que tienes de mí, estoy tratando de aclarar quién soy yo, qué es lo que pienso, pero tú tienes la libertad de pensar lo que tú veas conveniente. Esa hora es entre tú y Dios. Pero si está de tu parte el vivir en paz con tus hermanos y tus hermanas, ese es nuestro llamado. La comunión con el hermano es lo que te ayuda incluso a tener una comunión buena con Dios. Y ese es también el contexto de la iglesia, lo cual también es importante. Porque en la iglesia no se trata únicamente del venir el domingo y desconocer qué es lo que ocurre el resto de la semana con aquellas personas que te sentaste los domingos. El concepto de la iglesia el domingo, y esto es lo que me encanta, el hecho de poder reunirnos, compartir, es poder conocernos unos a otros, orar unos a otros, interceder los unos por los otros. Esa es la idea de la iglesia, de poder conectarnos en comunión, bendecirnos, sufrir el uno con el otro. Esa es la idea de la comunión. Y el crecer el uno con el otro, porque te vas a encontrar con gente dentro de la iglesia que tal vez sean diferentes a ti, que tengas fricción con unos con otros. Sí, me acuerdo, varias veces me he topado con gente en la iglesia que veo a esa persona caminando por el pasillo y ay, otra vez este individuo. Y no me estoy refiriendo a ti, Daniel. Pero al mismo punto me pongo a caer en cuenta el hecho de que Dios puso a esta persona para que sea una bendición para mí, para que yo cambie algo dentro de mí que Dios quiere que cambie. Y el tener relación con esta persona que es difícil es para el hecho de que yo ejerza ese amor a esa persona que tal vez está necesitada.
y que se porta de una manera difícil porque necesita ayuda, necesita amor. Que no se trata únicamente acerca de mí, de que vengo a encontrar un lugar donde me sienta bien, donde la gente me haga sentir bien. No, ese no es el concepto de la iglesia. El concepto de la iglesia es el hecho de que estemos como hermanos congeniando el uno con el otro. Y si es que alguien está sufriendo, si es que alguien está pasando por necesidad, que yo pueda ser las manos y los pies de Cristo dentro del cuerpo de Cristo. Si Dios contestara las oraciones de un creyente que tiene un espíritu de no perdonar, deshonraría su propio nombre. ¿Cómo podría Dios obrar a través de una persona así para hacer su voluntad en la tierra? De que alguien que nunca perdona. Si Dios le concedería sus peticiones, estaría atentando contra su propia naturaleza. Lo importante de la oración no es simplemente obtener una respuesta, sino ser el tipo de persona que Dios puede confiar con una respuesta. El hecho de que Él te otorgue lo que tú estás pidiendo para la gloria de Él. Y sabiendo que te va a dar lo que pides, sabiendo que tú eres un buen representante, tú eres un excelente embajador que lleva bien su nombre. Pero qué contrario sería si Dios otorga lo que le está pidiendo a alguien que no perdona. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Esa persona está mal representando a Dios. ¿Por qué? Porque está siendo un hipócrita. No está demostrándolo quién es Jesucristo. Ahora, viene una pregunta en esto. El perdonar implica que no se tiene que buscar justicia al daño causado. Ahora, el perdonar no prohíbe a los cristianos que presenten sus reclamos a las autoridades pertinentes. El buscar aclaración, el buscar justicia, reparación por el beneficio de la víctima o incluso por el beneficio de aquella persona que ha cometido el pecado es algo que se debe de hacer. El buscar el bien dentro del mal es viable, dentro de un contexto que sea apropiado, buscar las autoridades. Por ponerlo en el sentido de la congregación. Digamos que alguien ofende o lastima a alguien dentro del grupo de la iglesia, dentro de la congregación. Sería apropiado el buscar una aclaración dentro del contexto de la iglesia, yendo con un pastor, buscando un anciano, alguien que sea como mediador dentro del contexto de la iglesia para buscar nuevamente el restaurar esa comunión dentro de la iglesia. No se trata del hecho de que alguien te lastima y te quedes callado. ¿Por qué? Porque si es que el que te lastimó lo hizo tal vez inconscientemente o está lidiando con un pecado, si tú te quedas callado y no dices nada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta persona se va a empeorar. Entonces sería apropiado que hables con una autoridad apropiada y hacer caer en cuenta, dentro del contexto de la iglesia, que se está dando un pecado, un quebrantamiento dentro de la comunidad. Y aquí poder tratar entre hermanos el cómo lidiar con este problema. Cuando se trata de un contexto fuera de la iglesia, no existe nada mal el hecho de que involucres a la policía, a las autoridades. ¿Por qué? Porque quieres evitar que esa persona continúe haciendo ese mismo daño tal vez a otra persona. Puedes otorgar el perdón, sí. Pero también el hecho de buscar, el hecho de buscar una aclaración de la justicia es viable. Pero si la alternativa es sufrir una herida o enredarnos en dificultades y peleas por medio de una airada contienda, nuestro Señor ha determinado el punto para nosotros y nos ha mandado el dar la otra mejilla para no manchar el nombre de Dios. Recuerden, eso fue nuestro estudio anteriormente. Realmente, ¿qué es lo que vale la pena que tú pierdas para que Dios sea deshonrado? Entonces, son cosas que tienes que evaluar. Sí, se puede explicar a las autoridades pertinentes, mira, esto está ocurriendo, pero si no se hace justicia en la manera que tú quisieras, está bien. Lo intenté, lo hice de la mejor intención, pero si no se dio las cosas de una forma justa, entiendo. ¿Por qué? Porque no voy a seguir presionando el caso y a manchar el nombre de Dios considerando a quién estoy representando. En lugar de tomar represalias y vengarnos por el daño o hacer un daño aún mayor teniendo un espíritu vengativo, es mejor dejar ir la ofensa sin esperar restitución por el daño causado y proseguir con el perdón, para no dar un mal testimonio.
Así no te amargas la vida, no creas algo dentro de tu corazón que realmente va a causar un daño peor en tu testimonio y en tu relación con los demás. No existe inconveniente o pérdida en cierta medida que valga la pena, o el defender nuestro justo derecho, que valga más que el reino de Dios y a quien representamos. Nunca se debe hacer nada con un espíritu vengativo. La más mínima disposición a la venganza está estrictamente prohibida. Nosotros no somos llamados seres de venganza. Estamos llamados a buscar la paz, a buscar la reconciliación en la medida que sea posible. Así que no debemos de vengarnos, sino de que ni por un momento debemos complacernos tampoco con las malas noticias o por el mal sucedido a la persona que nos ha hecho daño. Tampoco debemos caer en ese malévolo sentimiento, así como, mira lo que me hiciste, bien hecho lo que te esté pasando. Tampoco. Esa no es la actitud que estamos llamados a tener. Al contrario, en lugar de desearle el mal, debemos de hacer el máximo bien de ser posible. Amarlo y bendecirlo cuando nos odia y nos maldice, y orar fervientemente a Dios por él, el perdonarlo. El perdón es liberarnos de las cadenas de amargura. Porque el retener el perdón a alguien viene a ser como una especie de cadena que te ata, que te limita, que no te deja crecer normalmente, espiritualmente. No te permite servir a Dios efectivamente. El crear esa amargura dentro de tu corazón es como querer tomar ese veneno esperando que la persona que te lastimó sea el que muera. Cuando en la mayoría de los casos la persona que te lastimó ni siquiera se entera de lo que te está pasando. Ni siquiera sabe que estás experimentando amargura por lo que él te ha hecho. Entonces el perdón te ayuda a liberarte de romper esa cadena. A pesar de que la otra persona te pida o no te pida perdón, esté arrepentida o no esté arrepentida del pecado que hizo contra ti, tu llamado es de cortar esa cadena de tu parte y decirle, ¿sabes qué? Te perdono. Sea que te lo merezcas o no te lo merezcas, sea que me has pedido perdón o no me has merecido, la razón por la cual te otorgo ese perdón es porque Dios me ha otorgado ese perdón y quiero glorificarlo a Él. La obra de la retribución debe dejarse única y exclusivamente a Dios. A Él le pertenece la venganza, no a nosotros. Y debemos contentarnos con encender carbones de fuegos amontonados sobre la cabeza, como lo menciona en Romanos 12:20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontarás sobre su cabeza. Lo confundirás. ¿Cómo es posible que aquella persona que le lastimé, que le hice este daño, me esté haciendo el bien? Se preocupe por mí. Y cuando llegues a un punto, ¿por qué me haces esto? Y la respuesta más hermosa que puedes dar es por el hecho de que Dios hizo eso por mí. Yo lo odiaba, lo desobedecí, no me interesaba absolutamente ningún tipo de relación con Él y Él fue el que me buscó, me restauró y restableció una relación conmigo cuando yo menos lo merecía. La comunión personal con Dios está a la vista en estos versículos. Recuerden, no es la salvación lo que se toma en cuenta aquí, sino la obediencia por la salvación que hemos recibido. Uno no puede caminar en comunión con Dios si se niega a perdonar a los demás. Si el cristianismo prevaleciera universalmente y si tuviera un pleno funcionamiento en el corazón de cada uno, si nosotros ejerciéramos este perdón como Dios nos está dando este perdón, viviríamos en un mundo totalmente diferente. Es triste, pero lamentablemente dentro de las iglesias muchos nos hemos dado cuenta que existe esta amargura cuando el enemigo entra y causa divisiones y por no dar perdón, existe este quebrantamiento dentro del cuerpo de Cristo. Y el enemigo es el que disfruta todo esto. Deberíamos de ser seres de influencia en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y dar este ejemplo de perdón, que muestre la clase de temperamentos amables produce una vida transformada por Cristo. Cuando un cristiano en algún momento recibe alguna injuria, en vez de meditar en vengarse, que pueda pensar, Dios, a pesar del daño que me causaron,
Me estás dando una oportunidad para glorificar tu nombre. Me estás mostrando, por medio de la excelencia de tu evangelio, a poder desplegar esa gracia que yo recibí a aquel individuo que me lastima. Tal conducta servirá como una evidencia para nuestras propias mentes de que somos del Señor y obligaría a otros también a reconocer que Dios está realmente obrando en nosotros. Porque la gente te mira y cuando dices que eres cristiano, te observa con más detalle. Y cuando tú ejerces ese perdón y la gente a tu alrededor se da cuenta que hiciste eso, estás realmente glorificando a Dios en el proceso. Mientras más difícil se te haga perdonar, este es mi consejo, más tiempo tienes que pasar meditando en el precio de la cruz que fue por tus pecados. Y recordar que el perdón no es un sentimiento, sino un acto voluntario de obediencia que va a reflejar el Evangelio. Amén. Padre Señor, gracias por perdonarnos. Gracias Señor porque lo único que merecíamos era tu ira, el castigo por todo lo que hemos hecho, por la cantidad y tonelada de crímenes que hemos cometido en contra de ti. Pero tú demostraste tu amor, dándonos esa gracia y esa misericordia, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, Señor Jesús, al morir en esa cruz. Te pedimos, Señor, que podamos ser ese ejemplo que refleje de tu gracia, que refleje tu misericordia. Y aquella persona que nos ha lastimado tanto, Señor, que nosotros podamos romper esa cadena que nos ata invisiblemente con ellos, con aquella persona, y poder desplegar ese amor, ese perdón que tú nos has otorgado. Queremos ser obedientes, Señor, para demostrarte nuestro amor y demostrar cuán agradecidos estamos de que tú nos hayas perdonado. En Cristo Jesús. Amén.